No conoce al Chapo, un hombre déspota y mundialmente conocido por su crueldad y poder. Pensábamos que este hombre ya no nos daría noticias por estar encerrado, pero al parecer, ha liberado información importante de un hecho muy reciente. Te hablo del operativo Sorpresa en Sinaloa. Hace muy poco se realizó una misión para capturar a El Mayo Zambada en Sinaloa. Antes de adentrarnos en el operativo, veamos el contexto y trasfondo de por qué se realizó. En los albores de los años 70, El Mayo se adentró en el oscuro mundo del narcotráfico, formando parte del Cártel de Guadalajara, una temida organización liderada por figuras emblemáticas como Miguel Ángel Félix Gallardo, Ernesto Fonseca Carrillo y Rafael Caro Quintero. Con el paso del tiempo, sus pasos lo llevaron al seno del Cártel de Juárez, bajo la tutela de Amado Carrillo, conocido como el Señor de los Cielos, donde eventualmente se erigió como un líder en ascenso, tras la presunta desaparición de Carrillo. A diferencia de muchos de sus contrapartes en el mundo del crimen, Zambada siempre ha procurado mantener un perfil bajo, una estrategia que le ha conferido una aparente intangibilidad frente a las autoridades tanto mexicanas como estadounidenses durante más de 5 décadas. A partir del año 2001, El Mayo Zambada comenzó a colaborar estrechamente con el Chapo Guzmán, formando el primer lazo con este hombre y consolidando así su influencia en el cártel de Sinaloa. Este vínculo se fortaleció especialmente a través de su hijo Vicente Zambada Niebla, quien desempeñó un papel crucial en la coordinación del envío de grandes cantidades de cocaína, desde varios países del Centro y Sudamérica hasta México, con destino final en los Estados Unidos. No obstante, surgen indicios que sugieren que el Chapo podría haber proporcionado información crucial que llevó al arresto del Mayo Zambada. Esta situación plantea interrogantes inevitables. ¿Cuál sería el motivo detrás de esta aparente traición? Si se suponía que eran aliados en el mundo del crimen organizado, diversas teorías han comenzado a circular, planteando la posibilidad de que el Chapo esté enfrentando una intensa presión por parte de las autoridades y que revelar información podría ser una estrategia para aliviar su situación legal, negociar su sentencia y mejorar sus condiciones dentro del sistema penitenciario. Veamos un poco más a fondo este tema. Según la investigadora Anabel Hernández, Zambada García, alias El Mayo Zambada, y Guzmán Loera, alias El Chapo, ya estaban inmersos en el complejo entramado del tráfico de drogas en los años 80, aunque no eran los más prominentes en ese momento. En aquella época, el liderazgo del negocio de estupefacientes en México estaba en manos de Miguel Ángel Félix Gallardo, Ernesto Fonseca Carrillo, Juan José Quintero Payán, Juan José Esparragosa Moreno y Pablo Acosta Villarreal. Operaban en las sombras figuras como Amado Carrillo Fuentes, Rafael Caro Quintero y Zambada García. En un nivel inferior se ubicaban Héctor Luis Palma Salazar, Guzmán Loera, los hermanos Arellano Félix y los hermanos Beltrán Leiva, quienes, según Hernández, en su libro Los Señores del Narco, apenas destacaban como pequeños cultivadores, traficantes de drogas y pistoleros. Los informes indican que este último grupo, el más joven, se caracterizaba por su rebeldía y falta de cautela. Constantemente desafiaban las reglas establecidas por los más experimentados y disfrutaban de sus ganancias sin restricciones. Sin embargo, también eran reconocidos por tener ideas frescas e innovadoras. Para las autoridades estadounidenses, el Chapo fue quien revitalizó el negocio de los estupefacientes, colaborando con Palma Salazar, conocido como el Güero Palma, para desarrollar nuevas estrategias de distribución de drogas. Por ejemplo, según J. Jesús Lemus, una de las estrategias más innovadoras fue el uso de alimentos como fachada para ocultar la droga, como donas de azúcar, sandías, latas de chicles, verduras precocidas y leche en polvo. Llegaron incluso a crear una marca de jugos para exportar la droga, llamada Los Dos Amigos. En referencia a la relación entre Guzmán y Palma, destacó Lemus en su libro Los Malditos Dos, El Último Infierno. Las investigaciones también señalan a El Chapo y sus asociados, quienes más tarde se convertirían en líderes del cártel de Sinaloa, como responsables de la creación de los túneles fronterizos. El primero de ellos fue descubierto en Douglas, Arizona,
en 1990. Para el año 2000, casi una década después de la disolución del Cártel de Guadalajara, el Cártel de Sinaloa ya estaba produciendo y distribuyendo en masa cocaína, metanfetamina, marihuana y heroína en Estados Unidos y algunos países de Europa. Con el tiempo, también incursionaron en el negocio del fentanilo. Actualmente, Guzmán Loera se encuentra recluido en la prisión de máxima seguridad ADX Florence, en Colorado, Estados Unidos. Por su parte, Zambada García sigue en paradero desconocido, en algún lugar del Triángulo Dorado. Estados Unidos ofrece una recompensa de $15 millones por información que conduzca a su arresto o captura. Debido a la extrema incertidumbre sobre la ubicación de Zambada y la cuantiosa recompensa ofrecida por su captura, el gobierno ha desplegado numerosos esfuerzos para dar con su paradero. Entre estos esfuerzos se incluye la operación sorpresa previamente mencionada en Sinaloa, que refleja la intensidad de la búsqueda y la determinación por encontrar al prófugo capo. Es en este escenario de intrigas y operaciones encubiertas que surge la pregunta inevitable: ¿el Chapo traicionó a su antiguo amigo a cambio de favores en prisión? La mera especulación sobre una posible traición entre dos figuras emblemáticas del narcotráfico mexicano agrega un nivel adicional de complejidad a esta saga criminal. La posibilidad de que Guzmán Loera haya optado por entregar información sobre Zambada García a las autoridades a cambio de beneficios en prisión no puede descartarse fácilmente. En el mundo del crimen organizado, las lealtades son frágiles y las alianzas pueden desmoronarse en cualquier momento, especialmente cuando se enfrentan a las duras realidades de la captura y la condena. La noción de que el Chapo pudo haber sacrificado la confianza de un viejo aliado en aras de su propia supervivencia añade una dimensión intrigante y sombría a la historia. ¿Hasta qué punto llegaron las ambiciones individuales y la presión de las circunstancias para erosionar los lazos de la camaradería y complicidad entre dos de los narcotraficantes más prominentes de México? La operación sin precedentes de Sinaloa fue una incursión audaz en la región montañosa, llevada a cabo por unidades de la Armada con el propósito de ejecutar acciones operativas de suma importancia. A primera vista, estas acciones podrían haber parecido rutinarias, pero en realidad estaban enmarcadas en una misión estratégica, diseñada para capturar al legendario líder del narcotráfico, conocido como Mayo Zambada. Un exhaustivo informe de inteligencia había revelado ubicación precisa de Zambada en ese momento, lo que activó de inmediato las fuerzas de seguridad hacia el rancho donde se presumía que se ocultaba este influyente líder del cártel de Sinaloa. A pesar de la rapidez y determinación con la que se llevó a cabo el asalto, las fuerzas se enfrentaron a una resistencia tenaz por parte de los sicarios, leales a Zambada. En medio del caos y el combate, una vez más, el líder logró burlar a sus captores, escapando de las garras de la justicia. Esta operación, aunque no alcanzó su objetivo deseado, dejó en claro la habilidad y astucia tanto de Zambada como de sus seguidores, y subrayó la complejidad de la lucha contra el narcotráfico en la región. Son innumerables los esfuerzos que se han desplegado con el fin de rastrear o detener a Ismael Zambada, pero ninguno ha tenido éxito rotundo. Se presume que en la actualidad se encuentra oculto en la vasta región conocida como el Triángulo Dorado, resguardado por las intrincadas montañas y protegido por el respaldo de los lugareños, quienes lo consideran un benefactor debido a su generosidad hacia la comunidad. Es visto como un auténtico héroe, un hombre que ha dotado a la región de recursos esenciales, como escuelas, hospitales, sistemas de alumbrado público, áreas recreativas y otros proyectos que el gobierno central ha descuidado históricamente en estas zonas marginadas. Este apoyo de la población local crea un escudo invisible alrededor de Zambada, que lo hace casi inalcanzable para las fuerzas de seguridad. Esta conexión con la población le otorga a Zambada una ventaja estratégicamente significativa. Está siempre un paso adelante de cualquier intento de captura. Antes de que las fuerzas militares puedan avanzar en su territorio, el Mayo ya está al tanto de sus movimientos y puede adaptarse rápidamente para evitar ser atrapado. Esto quedó demostrado una vez más durante el último operativo llevado a cabo en febrero, donde, a pesar de estar muy cerca, las autoridades se quedaron a escasos 3 pasos de alcanzar al MZ. Los informes de inteligencia señalaban la presencia del señor del sombrero en un rancho apartado, oculto entre densos bosques. Con esta información en mano, se desplegó rápidamente un operativo coordinado,
con helicópteros sobrevolando la zona desde el aire en busca de cualquier indicio de actividad sospechosa. Sin embargo, al llegar al lugar indicado, los agentes se encontraron con una recepción hostil, recibiendo ráfagas de disparos provenientes de armas automáticas, como cuernos de chivo o AK-47. La respuesta de las fuerzas del orden no se hizo esperar y se desencadenó un intenso intercambio de disparos. En cuestión de minutos, lograron asegurar el perímetro, avanzando hacia el interior del rancho. Allí, se toparon con una escena desconcertante. Las habitaciones estaban desordenadas, pero aún tibias. La estufa seguía encendida, y sobre la mesa yacían platos con restos de comida fresca. Era evidente que el capo había estado en ese lugar recientemente, pero algo perturbador llamó la atención de los agentes: la sospechosa ausencia del objetivo principal. Todo indicaba que alguien había alertado al capo sobre la inminente operación, permitiéndole escapar una vez más, sumiendo a los agentes en un halo de frustración y misterio. Identificar al informante que frustró el operativo resulta una tarea ardua, pues podría estar oculto entre las propias filas de las fuerzas del orden o entre habitantes y lugareños de la región. Como se ha mencionado, Ismael Zambada suele contar con la protección y lealtad de las personas que residen en el área donde se oculta. En cualquiera de los casos, el Mayo siempre parece anticiparse a los movimientos de las autoridades, lo que sugiere que cuenta con una red de informantes que se extiende, tanto en los ámbitos formales como informales de la sociedad. Esta red de informantes ha sido crucial para mantener la impunidad de Zambada. A pesar de que en ocasiones ha sido detenido, siempre logra evadir la justicia, muchas veces gracias a una simple llamada telefónica que le asegura su liberación. La influencia de Zambada se extiende a través de favores y sobornos, alcanzando a numerosos individuos que en situaciones ordinarias podrían considerarse incorruptibles. Sus recursos financieros han tocado los bolsillos de muchos, creando una red de complicidades que garantizan su libertad y su poderío en la región. En resumen, la protección de Zambada se sustenta en una compleja red de lealtades, favores y sobornos que lo mantienen intocable ante la justicia. Los rumores se propagan rápidamente, alimentando especulaciones y teorías sobre quién podría haber revelado la ubicación de Ismael Zambada. Mientras algunos sostienen firmemente que solo el Chapo podría haber traicionado a su antiguo socio, otros plantean una teoría contraria. ¿Y si en realidad fue Zambada quien advirtió al Chapo sobre la incursión en Sinaloa? En este complejo entramado de relaciones y rivalidades dentro del mundo del narcotráfico, discernir la verdad se convierte en una tarea desafiante. En este contexto, es crucial considerar todos los factores en juego. No se puede descartar la posibilidad de que la familia del Chapo u otros narcotraficantes estén involucrados en el caso. ¿Sería más conveniente para el Chapo traicionar a su antiguo compañero o colaborar con él? Esta pregunta plantea un dilema intrigante. ¿Se beneficiaría más el Chapo de una traición o de una colaboración estratégica con Zambada? La incertidumbre y la complejidad del panorama del crimen organizado añaden capas de intriga a esta situación. En un mundo donde las lealtades son frágiles y las alianzas cambian con frecuencia, cualquier escenario es plausible. La verdad, en medio de tantas especulaciones y suposiciones, puede ser difícil de discernir. Podemos adentrarnos aún más en la situación actual del Chapo y considerar la posibilidad de que haya negociado algún tipo de acuerdo con el gobierno, a cambio de mejoras en las condiciones de su encarcelamiento. Esta teoría plantea un escenario intrigante. Es posible que, ante la dureza de su reclusión y las condiciones deplorables en las que se encuentra, ¿el Chapo haya buscado establecer un pacto con las autoridades? Imaginemos la posibilidad de que, desde su celda, en la prisión de máxima seguridad, el Chapo haya comenzado a tejer una compleja red de negociaciones y acuerdos. Podría haber ofrecido información valiosa sobre sus antiguos socios, sobre operaciones criminales en curso, o incluso sobre la estructura misma de los cárteles de la droga, a cambio de un trato más benigno por parte de las autoridades penitenciarias. Este escenario plantea una serie de interrogantes fascinantes sobre la naturaleza de la justicia y la negociación en el mundo del crimen organizado. ¿Hasta qué punto estarían dispuestas las autoridades a ceder ante las demandas de un criminal tan notorio como el Chapo? ¿Qué tipo de concesiones podrían haber sido ofrecidas o aceptadas
En el marco de estas posibles negociaciones, hace no mucho el criminal mandaba una carta detallando sus condiciones en la extrema cárcel donde se encuentra alojado. Me presento como un ciudadano mexicano de 64 años, que fue extraditado de México a Estados Unidos en enero de 2017. Comienza su extensa carta de 7 páginas, redactado en inglés y firmado por el infame capo bajo el nombre de Joaquín Guzmán L., según ha sido difundido por la cadena. Debido a las condiciones en ADX, el nombre de la penitenciaría de Florence. Ahora sufro de intensos dolores de cabeza, pérdida significativa de la memoria, espasmos musculares, estrés y profunda depresión, revela el Chapo. El trato que estoy recibiendo es atroz e inequitativo, y está exacerbando mis problemas de salud mental y física. Ruego a esta honorable corte que intervenga. Solicita con respeto al Tribunal Federal de Denver, que recibió la demanda en octubre de 2021 y que se espera que emita un fallo en las próximas semanas. Atrapado en una celda de apenas 3 metros de largo por 2 de ancho, vive en un estado de virtual aislamiento, con contacto humano limitado, únicamente a los custodios que lo esposan de pies y manos durante sus escasos momentos fuera de la celda. Según ha señalado su abogada, Mariel Colón Miró, se le concede el derecho de respirar aire fresco durante 10 horas semanales. Aunque desde diciembre de 2019, este tiempo se ha visto drásticamente reducido a tan solo 3 horas. Además, se le prohíbe tener contacto con otros reclusos y sus llamadas telefónicas están restringidas a 2 sesiones mensuales de 15 minutos cada una, limitadas a comunicarse únicamente con 2 de sus hijas, una hermana y su madre. Incluso las cartas que envía tardan hasta 10 meses en ser entregadas, debido a los estrictos procesos de revisión establecidos por las autoridades penitenciarias. Hablamos de una zona donde convergen figuras de renombre siniestro, entre las que se destacan individuos como Theodore John Kaczynski, reconocido mundialmente como el Unabomber, cuya infame reputación se cimentó en el envío de cartas bomba como medio de terror, Jonar Tsarnaev, cuyo nombre resuena en los escalofriantes ecos del atentado perpetrado durante la maratón de Boston en abril de 2013. Richard Reid, un individuo entrenado por Al-Qaeda, cuyo intento por detonar un zapato bomba a bordo de un vuelo entre París y Miami en el fatídico año de 2001, lo convirtió en un símbolo de la amenaza terrorista global. Y, por último, pero no menos perturbador, uno de los cerebros detrás del ataque devastador contra las Torres Gemelas en 1993, Ramzi Youssef. Teniendo en cuenta estos elementos, es razonable considerar que la traición por parte del Chapo podría ser una estrategia para obtener beneficios, tal como ha ocurrido en la historia en numerosas ocasiones. No obstante, la verdadera naturaleza de los eventos solo será revelada con el paso del tiempo. ¿Cuál es tu opinión al respecto?